Continuamos en este vídeo con otro problema de vago, en este caso el ejercicio 2 de la opción B, propuesto en Castilla y León en junio de 2016. Dice así: consideramos la función f de x, esta función de aquí definida a trozos. A. Calcula el valor del parámetro b para que f de x sea continua. Y b, para b igual a 6, estudia la derivabilidad de f de x en el intervalo 0,2 y representa su gráfica. Bien, pues vamos con el apartado A. Para que la función f de x sea continua, tiene que ser continua en todos sus puntos. Pues si nos fijamos en la función de arriba, esta función nos daría problemas únicamente en x igual a 0. Pero como está definida para valores de x menores que menos 1, pues no vamos a tener ese problema. Luego, en principio, la función es continua de menos infinito a menos 1. Es continua también de menos 1 a 1, porque está definida por una función polinámica, y lo mismo pasa de 1 hasta infinito. Luego, donde podemos tener problemas es en x igual a menos 1 y en x igual a 1. Bien, vamos a ver qué es lo que pasa en x igual a menos 1. Para que la función sea continua en este punto, pues tiene que ocurrir que el límite, cuando x tiende a menos 1 por la izquierda de f de x, coincida con el límite, cuando x tiende a menos 1 por la derecha, de f de x, y además sea igual a f de menos 1. Bueno, pues en ese caso, f de menos 1, sustituimos en la de arriba, pues valdría, pues 1 partido por 1, que es 1, 1 más b. Bien, por otro lado, el límite, cuando x tiende a menos 1 por la izquierda, de f de x, pues sería igual al límite, cuando x tiende a menos 1 por la izquierda, de 1 partido por x cuadrado más b, que vale 1 más b. Y por otro lado, el límite de f de x, cuando la x tiende a menos 1 por la derecha, pues es el límite, cuando x tiende a menos 1 por la derecha, de la otra parte, de 3x cuadrado más 4. Bien, pues sustituyendo, pues sería 3 más 4 es 7. Bueno, pues lo que tiene que ocurrir para que sea continua en x igual a menos 1 es que estas dos expresiones sean iguales, es decir, que 1 más b tenga que ser igual a 7. Y de ahí se deduce que b tiene que valer 6. Bueno, pues para que f de x sea continua también tiene que ser continua en el otro punto, en x igual a 1. Vamos a ver que es así. En el otro punto se tiene que f de 1, nos cogemos la de abajo, sería pues menos 1 más 8, que es 7. Y se comprueba que esto es igual al límite cuando x tiende a 1 por la izquierda, que sería coger la función del medio, es decir, de 3x cuadrado más 4, que es también 7, y también esto es igual al límite cuando la x tiende a 1 por la derecha, de menos x al cubo más 8, que también hemos visto que es 7. Luego, f de x es continua en todo R si b vale 6. Bien, pues vamos a ver el apartado B. La primera parte dice que para b igual a 6, para el valor que habíamos obtenido antes, que estudiemos la derivabilidad de f de x en 0,2 y representa su gráfica, y que representemos la gráfica. Pues vamos a ver. Vamos en principio a construir la función derivada. La función derivada, pues será de arriba, pues la derivada de 1 partido por x cuadrado es menos 2 partido por x cubo y nada, más bien nada. La derivada, esto es si x menor o igual que menos 1. Del medio sería 6x, cuando
perdón, cuando menos 1 es menor que x menor que 1, y por último menos 3x cuadrado cuando la x vale es mayor o igual que 1. Bueno, en este caso, como solo me pide estudiar la derivabilidad de la función en el intervalo 0,2, pues solo me tengo que fijar en las dos funciones de abajo. Y de momento podemos decir que f es derivable en el intervalo 0,1 y 1 abierto, unión con el intervalo 1, bueno, en principio 2, cerrado. Ahora solo tenemos que estudiar la derivabilidad en x igual a 1. Para ello tenemos que ver si coinciden o no las derivadas laterales en ese punto. Es decir, si f' de 1 por la izquierda es igual a f' de 1 por la derecha. Bien, pues vamos a verlo. F' de 1 por la izquierda sería sustituir en esta función y sería 6 por 1, que es 6. Y f' de 1 por la derecha sería sustituir en la otra, que da menos 3 por 1, que es menos 3. Bien, pues como son distintos, pues decimos que f no es derivable en x igual a 1. Es decir, f es derivable en 0,2 salvo en x igual a 1. Bien, pues vayamos ahora con la representación. Vamos a aprovechar este vídeo y vamos a representar las tres funciones como si fueran tres funciones enteras, y después cogeremos los trozos que correspondan. Bien, en primer lugar vamos a representar la función f de x igual a 1 partido por x cuadrado más 6, que nos dicen que b tiene que valer 6. Bien, pues esta función, el dominio de esta función es todos los reales menos el 0. Pues si os fijáis, el 0 da problemas en el denominador. Bien. En este punto, en el 0, va a tener una asíntota vertical. En concreto, bueno, pues como el límite de la función, límite de f de x cuando x tiende a 0 por la izquierda, cuando se aproxima por la izquierda, pues si os fijáis es infinito. Y es el mismo límite que cuando se acerca por la derecha. Cuando x tiende a 0 por la derecha, también es más infinito. Luego se acerca más infinito por un lado y por otro. Entonces tiene una asíntota vertical en x igual a 0, en la recta x igual a 0. Por otro lado, también tiene una asíntota horizontal, porque si os fijáis, cuando calculamos el límite de la función cuando x tiende, bueno, tanto a más infinito como a menos infinito, porque es el mismo, la función va a 6. Es decir, la recta y igual a 6 es una asíntota horizontal. Bien, más cositas. Una cosa importante para darse cuenta es que la función es simétrica, tiene simetría par, dado que f de menos x es igual a f de x. Eso significa que es simétrica con respecto al eje y. Simétrica con respecto al eje y. Eje y. Entonces podemos pintar la función de menos infinito a 0 y luego pintar el otro trozo como el reflejo de esa función en el eje y. Vale, para el crecimiento nos vamos a la derivada primera, que la teníamos calculada de antes. La derivada primera es menos 2 partido por x al cubo. Bueno, y para valores de... Bueno, fijaos que no se anula nunca, por lo tanto no tiene máximos ni mínimos. Y para valores menores que 0, es decir, para valores negativos, esto es siempre positivo. F' de x es positivo para todo x menor que 0.
¿vale? Por lo tanto, en ese tramo de menos infinito a 0, la función es creciente. F crece en menos infinito hasta el 0. Y bueno, ya por último podemos estudiar también la concavidad. Nos vamos a la derivada segunda. La derivada segunda sería 6 partido por x a la cuarta, que esto es siempre positivo. Entonces, bueno, esto es siempre positivo para todo x, perteneciente a los reales, bueno, salvo el 0, porque en el 0 no existe. Entonces eso significa que es cóncava hacia arriba. Cóncava hacia arriba. ¿Vale? Es decir, tiene esa forma. Bueno, pues con todos esos datos podemos representar la función y quedaría una cosa. Vale, pues esta sería la función. Aquí, bueno, pues señalar que en nuestro caso, en nuestra función definida a trozos, esta función hay que cogerla hasta x igual a menos 1. Es decir, hasta aquí. Luego solo vamos a dibujar desde aquí hacia la izquierda. Todo lo que hay a la derecha no habría que dibujarlo. Vamos ahora a dibujar el segundo trozo de la función como una función entera. Es decir, vamos a dibujar la función f de x igual a 3x cuadrado más 4. Bueno, esta es una función cuadrática, su representación es una parábola. Como el coeficiente que acompaña a x cuadrado, lo que llamábamos a, es 3, es mayor que 0, pues esta parábola va a tener las ramas hacia arriba, va a tener esa forma. El vértice de la parábola va a ser el punto. Bueno, recordad que la coordenada x del vértice se calculaba como menos b partido por 2a. Como b es 0, pues la coordenada x del vértice es 0. Y la coordenada y, pues sustituir 0 en la función y da 4. Luego el vértice está en 0, 4. Esto nos quiere decir que la recta x igual a 0, es decir, el eje y, es el eje de simetría de la parábola. Por último, pues podemos dar algún valor alrededor del eje de simetría para completar la información. Entonces, hemos dicho que tenemos el punto 0, 4, que es el vértice, pues alrededor de este 0 está el 1. Cuando la x vale 1, la y vale 7. Por lo tanto, cuando la x vale menos 1, también vale 7. Cuando la x vale 2, la y vale pues 3 por 4, 12 más 4, que serían 16. Y por tanto, cuando la x vale menos 2, pues también vale 16. Bien, pues con toda esta información ya somos capaces de representar la parábola y quedaría una cosa de este estilo. Bien, si os fijáis, en nuestro caso particular, el trozo estaba definido entre menos 1 y 1. Luego la parábola solo la tendremos que pintar después desde aquí hasta aquí. Vale, por último vamos a dibujar la función f de x igual a menos x al cubo más 8. Bueno, su dominio es todo R, porque es una función polinómica. Fijaos que el límite de la función, límite de f de x, cuando la x tiende a menos infinito, pues este x al cubo con ese x al cubo es negativo, con ese signo menos positivo, luego va a más infinito. Y el límite de la función cuando x tiende a más infinito, pues ocurre lo contrario, va a menos infinito. Bien, vamos a ver cómo es el crecimiento de esta función. Para eso recurrimos a la derivada primera, que ya la teníamos calculada, era menos 3x al cuadrado. Bueno, pues la derivada primera se anula solo cuando menos 3x cuadrado es igual a 0, es decir, cuando x es 0. Y entonces vamos a estudiar cómo se comporta la derivada primera alrededor del 0. Aquí ponemos el 0, bueno, pues a la izquierda del 0, f' de x
pues esto lo hace positivo y con este signo menos negativo. Luego es negativo. Y a la derecha ocurre lo mismo, queda negativa. F' queda negativa. Entonces se deduce de esto que f de x es decreciente siempre. Es decreciente en R. Por lo tanto, x igual a 0 no es ni un máximo ni un mínimo. Bien, otra cosa que podemos estudiar es la concavidad. Vamos a la derivada segunda. La derivada segunda es menos 6x. Y lo mismo, bueno, la derivada segunda se hace 0 directamente cuando la x es 0. Vamos a ver qué pasa de nuevo alrededor del 0. Vale, pues ahora la derivada segunda para valores a la izquierda del 0, para valores negativos, es positiva. Por lo tanto, en este lado es cóncava hacia arriba, es decir, tiene esa forma. Y en este otro lado, para x mayores que 0, para x positivos, ocurre lo contrario. La derivada segunda es negativa y por lo tanto la función es cóncava hacia abajo. Por tanto, si cambia de concavidad en x igual a 0, significa que en x igual a 0 hay un punto de inflexión. En x igual a 0 hay un punto de inflexión. Ese punto es la coordenada x0 y la coordenada y, pues sustituyendo, vale 8. 0,8 es un punto de inflexión. Por último, vamos a estudiar el corte con el eje X. El corte con el eje Y, si os fijáis, pues es precisamente el punto de inflexión, 0,8. Corte con el eje X, pues habría que hacer la Y0, es decir, f de x0, por tanto, menos x al cubo más 8 es igual a 0. De aquí se deduce que menos x al cubo tiene que ser menos 8, es decir, x al cubo igual a 8, 8, es decir, x tiene que valer la raíz cúbica de 8, que es 2. Luego el punto de corte es el 0, 2. Perdón, el 2, 0. Lo he escrito al revés. Y el 2, 0. Bien, pues con toda esta información ya podemos pintar esta... Y quedaría pues una cosa de este estilo. Bueno, recordemos que la función estaba definida para x mayor que 1, por lo tanto, bueno, mayor o igual que 1, por lo tanto, habría que dibujarla desde este punto en adelante, toda esa rama. Fijaos que el punto de inflexión, bueno, el punto de inflexión está aquí en 0,8 y el punto de corte era el 2,0. Bien, y bueno, pues si juntamos todo lo anterior, la función definida a trozos, pues ya nos quedaría de esta otra forma. Desde menos infinito hasta menos 1 la primera función, entre menos 1 y 1 la segunda y por último de 1 en adelante la última función. Y así habríamos acabado el ejercicio.